Nuestro siguiente ponente es Moisés García. Moisés es doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja como investigador postdoctoral en el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias, IUIBS, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y nos viene a hablar de cannabis, de la maceta a la receta farmacéutica. Gracias, Manolo. Bueno, gracias por invitarme. Efectivamente, vengo a hablaros del cannabis, la cannabis sativa, también conocida como cáñamo o marihuana. Es una planta herbácea, es originaria de la zona de Asia Central, el noreste de China, Nepal, y es una de las primeras plantas que fueron domesticadas por el hombre, principalmente porque le proporcionaba nutrientes, las semillas son ricas en ácidos grasos esenciales y en proteínas, pero también le daban un uso textil. Se han encontrado vasijas con marcas de cuerdas de cáñamo de hace 6.500 años, se sigue usando con fines textiles, pero aparte del uso alimentario y del uso textil, en algún momento se dieron cuenta de que las flores de la planta, ¿vale? Algunas de esas flores, lo que se conoce vulgarmente como cogollo, en estas estructuras de aquí que se llaman tricomas, tenían unos compuestos, determinados cannabinoides, que tenían efectos psicoactivos, lo que quiere decir que actuaban sobre el cerebro y alteraban el estado de ánimo, actuaban las sensaciones y actuaban la conciencia. Pues bueno, esto se dieron cuenta hace bastante tiempo porque, por ejemplo, se ha encontrado una tumba en el noreste de China que pertenecía a un chamán, se sabe por los ropajes y los adornos que tenía, que justo aquí, al lado del cabecero, tenía un saco con unos 800 gramos de marihuana en polvo, que es una gran cantidad. Y a los pies de la tumba había un mortero, que es este de aquí, que también tiene restos de marihuana en su interior, que era el que se usaba para molerlo y luego llevarlo al saco. Por lo tanto, ya es conocido que los chamanes usaban distintos tipos de drogas para entrar en trance, o es lo que ellos contaban, para quedársela solo ellos. Heródoto también, en el 500 antes de la era común, llegó a decir que los escitas, que eran una tribu de la zona de Asia Central, en sus ritos funerarios se metían en una especie de tipi de tienda de campaña y en un brasero ponían piedras calientes, echaban allí los cogollos de marihuana y con el humo que salía, él decía que disfrutaban tanto que aullaban como locos, ¿vale? Heródoto no siempre contaba la verdad, a pesar de ser historiador. Sin embargo, esta vez parece que sí, porque se han encontrado en yacimientos arqueológicos, se han encontrado esos braseros con las piedras y se han encontrado restos de cannabis. No solo de la época de Heródoto, del 500 antes de la era común, sino que se han encontrado de hace 5.000 años, incluso los palos de las tiendas en las que se metían para llenarse del vapor. Aparte de estos usos religiosos, también hace bastante tiempo que se dieron cuenta de que podía tener una utilidad terapéutica. Los chinos, en el tratado este, el Shenon Ben Cao Jing, no pronuncio tan bien como Manolo y Natalia en las lenguas extranjeras, pero se supone que recopila las enseñanzas del emperador Shenon, que es un ser casi divino, que le llamaban el granjero divino, el padre de la medicina china, y este señor tenía un cuerpo transparente, y entonces iba probando distintas plantas y así podía ver el efecto que le causaban. Y las iba describiendo. De hecho, el cannabis era considerado una de las 5 plantas más importantes por ellos. También en los Vedas hindúes es una de las 5 plantas sagradas. También el papiro Ebers, uno de los textos médicos más antiguos, se relata el uso terapéutico, posible uso terapéutico del cannabis, y de hecho se han encontrado momias que tienen restos de cannabis en sus pulmones. Pero todo este saber místico oriental no llega a Occidente hasta que este señor, William O'Shaughnessy, un irlandés al servicio de su majestad, como James Bond, se fue de médico a Calcuta, ¿vale? Y allí vio pues, que los hindúes consumían marihuana con distintos fines, a veces para pasárselo bien y a veces para curarse. Y él quiso aplicar el método científico de la época, del siglo XIX, a ver si eso tenía visos de realidad. Y publicó ya en 1839, en una publicación india y luego en una publicación británica, este tratado que dice de la preparación del cáñamo indio o ganja, los efectos sobre el sistema animal en animales sanos y su utilidad en el tratamiento del tétanos y otras enfermedades convulsivas. Se dedicó a aplicarle cannabis a perros y a ir apuntando lo que ocurría con el paso del tiempo y también tratar a pacientes que tenían convulsiones y que tenían espasticidad debido al tétanos y a la rabia. Y bueno, fue todo un éxito, claro, te venden una nueva medicina oriental y eso se vuelve todo el mundo enseguida loco y empezaron a aparecer todo tipo de tratamientos sin ningún fundamento. Había para aliviar a los niños, había en polvo, líquido, en emplastos,
para tratar la tos, los cólicos. Algunos presumían de que no tenían opiáceos, que lo que tenían era cannabis, que por lo visto vendía más. Pero todo esto cayó en desuso cuando apareció la aspirina y mejoró la medicina. Hasta que, a mitad del siglo XX, alguien dijo, oye, y aquello que nos contó William O'Shaughnessy de que la marihuana servía y tal, y no sé qué, a lo mejor era verdad que servía para algo, pero ¿qué era lo que había en la planta que le hacía funcional? ¿Cuál era el compuesto de la planta, que tiene más de 550 compuestos distintos, que causaba esos efectos? Pues no fue hasta 1964 que este señor, que si estuviera aquí doctor Litos diría que tiene la cara de persona sabia, con la pose esa de la mano así, aisló el delta 9 tetrahidrocannabinol, conocido vulgarmente como THC, que es el responsable de los efectos psicoactivos de la planta. Este compuesto no es muy soluble en agua, ya sabemos que la mayor parte del cuerpo está formada por agua, y sin embargo se disuelve muy bien en la grasa. Las membranas de las células del cuerpo están formadas de ácidos grasos, por lo que se pensaba que la forma de actuación era simplemente que entraba en la membrana, alteraba la estructura de alguna forma y alteraba la función. Pero con el paso de los años y experimentando y marcando radiactivamente estos compuestos, se descubrió que no, que había un receptor que estaba principalmente en el cerebro, y luego se descubrió otro, que descubrieron que estaban en las células del sistema inmune. Al primero que descubrieron le llamaron receptor 1 y al segundo receptor 2. Y claro, tú te planteas, ¿por qué tiene el ser humano un receptor? Por si le da por irse a Nepal, coger una planta, fumársela, o sea, ¿qué sentido tiene? ¿Vale? No parece a priori que no tenga sentido, podría ser. Pero cuando descubres que hay muchas especies animales, desde las más complejas a las más simples. Oye, son simples estos animales de aquí arriba, no me digas. Que tienen estos receptores, tú dices, ¿cuándo iba a estar en contacto un tiburón con una planta herbácea del Nepal? Tiene que estar ahí el receptor por algo. Pues siguieron investigando y descubrieron que efectivamente los animales producen sus propios cannabinoides, ¿vale? A los que se les denominaron endocannabinoides. Y hay todo un sistema formado por esos receptores, estos compuestos, las proteínas que los sintetizan y que los degradan, etc. ¿Y para qué sirven? Bueno, sirven para muchas cosas, es un mecanismo de señalización celular. Yo me voy a centrar en el cerebro, que para eso es neurociencia y medicina. Y el receptor cannabinoide está abundantemente presente en el cerebro y las áreas en donde se encuentra están correlacionadas con sus funciones. Entonces, controlan el dolor, la coordinación motora y el movimiento, la memoria y habilidades cognitivas, el sueño, el apetito, la ansiedad y la náusea y el vómito. Esto hace, aparte de los estudios observacionales, los consumidores de cannabis pues tienen más somnolencia, tienen más apetito, hace que tenga un potencial terapéutico para tratar distintos trastornos. Tú podrías estimular el receptor cannabinoide para que alguien que tiene insomnio se duerma, pero podrías bloquear el receptor para que algún narcoléptico no se duerma, ¿vale? O sea, no solo consistiría en sobreestimular el sistema, también podría bloquear el sistema. Pero no solo sirve para el tratamiento sintomático de distintas cosas, sino que se ha visto que los cannabinoides tienen potencial neuroprotector. Son capaces de defender a las neuronas frente a distintos daños, tanto agudos como crónicos, ¿vale? Hay evidencias ya acumuladas durante más de 15 años en distintas lesiones y enfermedades que avalan este potencial neuroprotector de los cannabinoides. ¿Cuál es el problema? Que por ahora se ha visto en cultivos celulares y en animales, pero falta pasar a la fase de ensayos clínicos. Porque claro, cuando estás hablando de una planta que se ha usado como droga durante un montón de años, pues te dan un poco más de problemas para hacer un ensayo clínico. Claro, los pacientes que saben esto están diciendo, oiga, quiero que me dejen fumar marihuana, que me han dicho que eso cura, ¿vale? Y lo dicen las noticias, lo dice el País, lo dice el diario.es, ¿y por qué no me dejan? Bueno, hay ciertas dificultades. Lo primero es que, claro, no es lo mismo que conseguir una medicina, ¿vale? Tú cuando compras un fármaco sabes lo que estás comprando, ¿eh? O sea, cuando compras un fármaco, no cuando compras en la farmacia. En la farmacia se pueden comprar otras cosas que no sirven para nada, pero cuando compras un fármaco, ¿vale? Tú sabes lo que estás comprando. Y está testado, y está avalado, etc. Sin embargo, claro, si tú quieres comprar marihuana terapéutica, con fines terapéuticos, pues no sabes lo que te están dando. Y lo que te funciona una vez puede que no te funcione a la próxima. Otro problema es la vía de administración. Las principales vías de administración son inhalada e ingerida. Pero claro, fumar para tratarte una enfermedad te está causando otra enfermedad, ¿vale? Por lo tanto, no sería la vía idónea. Y por otro lado, ingerir tampoco parece que sea una vía apropiada por la biodisponibilidad, etc. Entonces, las vías más apropiadas, pero que igual no le gusta tanto a los pacientes, sería la vía rectal, parche extratérmico, aerosoles
y luego algún químico loco de química médica haga un compuesto que sea más soluble, que tenga mayor biodisponibilidad. Claro, no todo es positivo. El consumo de cannabis puede tener efectos negativos, puede causar problemas psiquiátricos porque se ha visto que este receptor cannabinoide en el cerebro está implicado en el desarrollo cerebral. Por lo tanto, alterar la función de este sistema durante el desarrollo cerebral puede tener consecuencias indeseadas. Por eso los problemas son peores cuando se consumen en edades más tempranas, cuando todavía el cerebro está en desarrollo. Ya existían fármacos desde los años 80 basados en esto. Existen fármacos que tenían THC y que se trataban para el tratamiento de las náuseas de los pacientes de cáncer sometidos a quimioterapia y para abrir el apetito de los enfermos de SIDA. Sin embargo, lo que se ha visto ahora es que lo que se llama el efecto séquito, que el THC per se no funciona igual que cuando viene acompañado del resto de compuestos de la planta, ¿vale? Entonces lo que se intenta ahora es, existen compañías como esta Bedrocan que te vende un cogollo en el que ellos te dicen exactamente, no se ve bien en la etiqueta, el porcentaje de THC que tiene y de otros cannabinoides principales, ¿vale? Lo intentan como estandarizar. Sigue teniendo el problema de la vía de administración. Y ya, sin embargo, existen fármacos en el mercado que son extractos botánicos de la planta, en el que tú te administras por un spray 2,7 miligramos y 2,5 miligramos de THC y del otro cannabinoide principal, que es el cannabidiol, ¿vale? Y esto está aprobado en España para el tratamiento de la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple. Una de las cosas que había dicho O'Shaughnessy hace 150 años, pues se ha comprobado en el laboratorio y ya existe un fármaco para eso. ¿Cómo se consigue? Pues se cultivan clones de la misma planta para que sean todas iguales, ¿vale? Las mismas condiciones de temperatura, humedad, luz, presión atmosférica, etcétera, y se va analizando y como se diseñaría un fármaco con una pollata, pues tú tienes los mismos controles. ¿Qué pasa? Que se ha visto también que podría servir para tratar las convulsiones en niños, pero ya hemos dicho antes que no le podemos dar a un niño marihuana porque le podríamos causar problemas psiquiátricos, ¿vale? Y existen muchos niños que necesitan vivir con un casco de la cantidad de convulsiones que tienen al día y que lo único que les sirve es esto, ¿vale? Y los padres cometen delitos intentando dárselo y no saben lo que le están dando realmente. Se ha visto que el compuesto que sirve para esto es el cannabidiol, que está en la planta pero no se une a los receptores, por lo tanto no tiene efecto psicoactivo. Así que mejor que darle un extracto de la planta y causarle el problema, lo que habría que hacer es lo que están haciendo ya las farmacéuticas, que es un extracto botánico rico en cannabidiol y sin THC, y ya se ha visto, esto se publicó hace un mes, que los primeros ensayos están dando resultados positivos. Y bueno, todo esto es gracias al esfuerzo de muchos investigadores, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que se dedican a desafiar, digamos, las convenciones y a ver la posibilidad terapéutica que tienen los compuestos de una planta, que si fuera el geranio o la margarita, pues no pondrían tantas pegas. Muchas gracias a todos.